Bueno, muy bien, Héctor, Volver al Futuro. Hemos visto una visión muy interesante. Y ahora nos toca el doctor Nelson Castro, conocido de todos ustedes, prestigioso periodista, médico. Y me parece muy oportuno la invitación a Nelson Castro, porque estos temas no son solo para los suplementos agrícolas, son temas de interés nacional. Tan de interés nacional esto para la Argentina como es el petróleo para Arabia Saudita, por ejemplo, por tomar un solo caso. O sea que es hora de que el grueso de la población tome nota y sepa la importancia de estos logros y toda la cosa que está haciendo y se está trabajando. Te voy a hacer una sola reflexión. En el año 73, cuando termina Isabel Perón el gobierno, toda la producción argentina de granos y oleaginosos era 23 millones de toneladas. Después, los años que han pasado con todas las políticas contra el sector, como se han estado diciendo, estamos arriba de los 100 millones de toneladas. O sea, la producción creció más del 400%. Y sucedió lo que yo siempre digo, decía don Pablo Arí, el fundador del movimiento CREA, lo que precisaba el agro argentino era una inversión intelectual. Y mejor cultiva la tierra el hombre cultivado. Y eso es lo que ha estado pasando. Hombres cultivados en laboratorios, en campos, en fábricas de maquinaria, todos lugares son los que han logrado este fenómeno extraordinario de crecimiento de la producción argentina y que ni hablar el futuro que tiene. Nelson Castro, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y realmente quiero decirles que en este tiempo que he pasado aquí junto a ustedes, con quienes me precedieron, he aprendido muchas cosas que me parece que vienen muy bien para lo que quería y pensaba decirles en esta tarde. Porque efectivamente lo que importa en estos momentos de la Argentina, en estos momentos de los cuales ustedes son protagonistas, es el futuro, que tiene posibilidades de ser mejor en la medida que aprendamos del presente y del pasado. Y me parece que es el gran mensaje que deja este momento que estamos viviendo y que refleja muy bien lo que acabamos de escuchar. Desconocía la mayoría de las cosas que allí se dijeron. Y creo que esto me enseña a mí, nos enseña a todos, acerca de la importancia efectivamente de lo que es la comunicación, de lo que es la información y del desafío brutal que en este contexto tiene el campo, el sector del cual ustedes son protagonistas en sus distintas facetas. Desde el productor, desde el chacarero, hasta el hombre que diseña las máquinas, estas maravillas, hasta el que comercializa. Cuando se produjo la crisis de la 125, me acuerdo que hubo un día en el cual yo tuve una conversación muy interesante con el hoy senador Alfredo De Angelis. Y entonces él ahí, en ese momento, expresaba algo muy interesante, que también es producto, o mejor dicho, debe generar una reflexión de aprendizaje en cuanto al gran desafío que tenemos todos los argentinos y que tiene dentro de ese todo en particular el sector, que es el de ser ciudadanos, que es mucho más que ser habitantes. Cuando uno es ciudadano, uno es sujeto de deberes y de derechos, pero además uno actúa en pos de la comunidad. Por eso es la política. La política, en la definición clara, tiene que ver con un accionar social del individuo, no con un accionar dentro de partidos políticos. Y yo en aquel momento fue un momento crucial. Esa conversación fue el jueves 23 de mayo del 2008, pocos días antes de aquel acto
del 25 de mayo del 2008, que ustedes se acuerdan fue el acto de Rosario, que fue un acto que en la crisis del campo fue una bisagra, porque en aquel momento se había producido un acto en competencia que el gobierno hacía en Salta, y en ese acto en Rosario el campo juntó 250.000 personas. Y entonces yo días antes le decía a De Angelis, le digo, mire, es muy importante que usted tome conciencia y le puede transmitir al sector esta necesidad de comportarse como ciudadanos, que implica el ver más allá de lo que nos pasa en lo individual, en pos de esta construcción de una sociedad en donde lo común nos abarque a todos. Fue muy interesante porque él después tomó parte de esa conversación en el discurso aquel de Rosario, y no sé si ustedes lo recuerdan, él habló efectivamente de la necesidad para el sector de transformarse cada uno de los habitantes, de los productores, de los chacareros, de los industriales, en ciudadanos. ¿Por qué quiero relacionar esto con esta necesidad de aprendizaje en virtud de lo que se decía? Si ustedes hicieran, una de las cosas que yo viajo mucho por el interior, afortunadamente, me daba mucha gracia cuando hablaba el ingeniero Huergo de Firmat y demás, porque yo también estuve en Firmat el año pasado y también observé eso en toda esa zona, porque me lo comentaba. A mí me gusta mucho cuando viajo por el interior saber las características del lugar, y uno de los elementos interesantes es ver cómo se votó allí, porque uno tiene más o menos el perfil de cómo ha sido el comportamiento de la sociedad. Y entonces es muy interesante, insisto otra vez con la palabra, porque en el 2007 Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un triunfo resonante en todo el país y en la mayoría de los lugares que son el corazón de la producción agrícola argentina. Acá mencionaban unos, las parejas, ¿no? Que fue obviamente después uno de los sectores más castigados a partir de la 125. Pero más interesante aún es ver cómo se votó en 2011, para ver efectivamente cómo pudo haber sido ese aprendizaje de la experiencia. Y digo que es aún más interesante porque en el 2011, en esos lugares en donde estuvo el corazón de la protesta de la 125, volvió a ganar el kirchnerismo. Y siempre me acuerdo, ¿no? Vuelvo a Firmat, ya que aquí se lo mencionó, porque estaba ahí yo en el año 2012 dando una conferencia ante un auditorio que me honró, con gente que se había quedado hasta afuera, un poquito más grande que este. Y entonces, viendo cómo había ganado el kirchnerismo, en Firmat sacó creo que el 42% aproximadamente, claramente surgía el dato de decir, bueno, si en esa localidad había en la audiencia unas 1.000 y pico de personas, por simple deducción dije, bueno, aquí hay gente que votó por el kirchnerismo. Y entonces en la tercera fila una persona empezó a levantar la mano tibiamente, y hasta que levantó la mano y dije, hay uno. Y entonces el señor dije, sí, pero yo no soy el único, acá vamos varios que no levantamos la mano. ¿Qué quiero marcar yo con esto? Porque es muy importante en virtud de lo dicho. Porque no se extiende solamente al campo, pero digo, tiene que ver en este caso con el sector en particular. Es decir, hay una actitud de apoyo político importante a quienes finalmente terminan perjudicando. Y esto tal vez es aquello de votar con el bolsillo y no votar como ciudadanos, y no porque el bolsillo no sea un elemento importante en nuestras vidas, lo es de todos, solo que no es el único. Y me parece muy importante porque
una de las necesidades que tiene el sector es el de salir, para que estas cosas se conozcan fuera de los ámbitos específicamente técnicos o afines, y para lo que podamos conocer en toda la población. Pero eso exige obviamente todo un trabajo importante de compromiso, que a veces obviamente, ¿no es cierto?, por la característica de lo que es la actitud del trabajo del sector, se trabaja a veces no en el lugar urbano, el productor puede estar aislado en su lugar de producción, tiende al aislamiento. Y la realidad demuestra que para que el sector tenga presencia, necesita efectivamente una actitud ciudadana que le marque claramente un cambio en el horizonte del interés. Es decir, la experiencia de estos 10 años demuestra que este peso tan trascendente del sector agrícola no ha sido adecuadamente transmitido a la sociedad. Y es más, tanto es así que si uno hace una retrospectiva de lo que las dirigencias representativas del sector hoy enmarcan, ustedes van a ver que ninguna de estas cosas están presentes, porque están tomadas obviamente por lo que tiene que ver con la protesta, el reclamo, que obviamente tiene sus razones y sus justificativos, pero a los cuales les falta tal vez la actitud estratégica de decir, mire, nosotros pretendemos tal cosa porque hacemos esta tal otra. Y me parece que eso tiene que ver, eso es producto no de una campaña, eso va a tener éxito cuando sea no una campaña, sino una actitud permanente de integración en la definición del perfil del país. Es muy interesante porque este país, increíblemente todavía nuestro país, sigue discutiendo esta puja entre lo agrícola, lo industrial y la industria, es ridícula, como lo demuestran lo que acabamos de escuchar y por supuesto como se lo demuestran a ustedes la realidad, pero es ridícula. Y me parece que sobre eso tenemos que reflexionar mucho nosotros si es que no queremos repetir esta historia. Porque obviamente muchas veces en pos de toda esta situación de enfrentamiento que se ha generado con el gobierno, o a veces de situaciones polémicas que se generan, pienso una, ¿no es cierto?, la de la evolución tecnológica, los transgénicos y demás, muchas veces lamentablemente la respuesta a esto ha sido el silencio, no para decir, bueno, no levantemos olas, no hagamos esto, no hagamos aquello, no generemos polémica. Y esto es un grosero error, porque fundamentalmente lo que muestra esto es una aprobación de aquella actitud que dice el que calla otorga. Y el que calla otorga. Y el que no discute temas que pueden ser polémicos, finalmente termina convalidando la crítica o la posición contraria. Esto también es algo sobre los cuales me parece que debe reflexionar el sector. Si es que el sector quiere tener una presencia distinta de la que ha tenido en este momento. Cuando digo en este momento, en estos 10 años. Porque en estos 10 años la limitación de lo que es la comunicación del sector a la protesta sectorial, que por supuesto que es válida, y digo que es válida por conocerla, le ha impedido
extenderse en la generación de una agenda propositiva. Es decir, la agenda del sector ha terminado de ser defensiva. Es decir, el sector habla respondiéndole al gobierno, lo cual no está mal, pero es limitativo de muchas de las propuestas que hace el sector. Uno de los fracasos más rotundos del sector ha sido la experiencia de los así llamados agrodiputados. ¿Por qué? Porque los agrodiputados, agrolegisladores, por supuesto con honestidad, se han limitado y han interpretado que su rol en el Congreso era un rol exclusivamente casi sectorial gremial. Defender los intereses en este caso económicos y demás del sector. No está mal, pero al hacerlo se olvidaron que más allá del lugar de donde provienen en cuanto a su actividad, son representantes de todo el lugar. Por eso les digo esta exigencia de actuar como ciudadanos, porque en este compromiso de actuar como ciudadanos ustedes tienen la posibilidad, por el peso que tienen en el desarrollo económico, social y político de los lugares a los que pertenecen, de poder tener ascendencia, no solamente sobre aspectos que hacen a la producción en el lugar o del lugar donde viven, sino también al delineamiento de aspectos sociales, económicos, culturales, educativos, sanitarios de la región. Lo que aquí escuchamos me parece que es casi la justificación más exacta de todo esto. Sin esa actitud novedosa del sector, todo esto va a quedar limitado a las imposiciones sectoriales. Seguramente va a tener poca trascendencia social. Y es una pena, porque a través de esas cosas las comunidades viven basadas en la producción. Una de las experiencias más interesantes entre comillas, que me sucedió, y siempre lo pongo como reflejo, mis viajes por todo el país, la viví en Leones. Leones, no se lo voy a decir a ustedes, estamos hablando de cultivos en general, no solamente el maíz, porque lo que pasa con el maíz se aplica a todo el sector, y creo que esto es el valor que tiene esta reunión. Leones es la capital nacional del trigo, y es muy notable lo que pasó en Leones, porque debería ser tomado por ustedes, por el sector, como un caso testigo para analizar y para decir, no nos puede pasar más esto. Leones en la 125 estuvo en la calle, estuvo en la ruta, estuvo cortando las rutas, porque obviamente estuvo afectada por esa resolución, cuyo inspirador supo reconocer que se había equivocado, que fue Martín Lustó. Y él contó cómo fue la historia, que esto fue un remedio para tratar de impedir una imposición obligatoria y fijo que Moreno quería poner sobre las exportaciones del 65%. Entonces, en ese tiempo, Leones estuvo en la calle, y quien estuvo liderando la protesta fue el intendente de Leones, de apellido Francioni. Bueno, a lo mejor algunos lo saben. Para el que no lo sepa, debo decirle que hoy esa persona, que era el intendente que estuvo liderando el corte de rutas en Leones, es el jefe del bloque de los diputados kirchneristas en la provincia de Córdoba. Y siempre me acuerdo lo que pasó la última vez que estuve en Leones, donde hubo un boicot a la presencia mía por parte de la ciudad. Fueron los productores, fue la parte rural, no fue la ciudad.
me interesó mucho el caso, no por mí obviamente, sino por lo que estaba pasando. Y entonces era tremendo escuchar a gente que decía, mire, yo tengo mi primo que está acá y demás, y ahora no me saluda, o tengo al verdulero, que yo en definitiva es el verdulero que como decía Huergo, el piletero, que es el que hace la pileta y la hace en el campo por lo que nosotros hacemos, y ahora no me saluda porque nosotros somos los oligarcas. Esto pasa. Y entonces yo decía, digo, mire, esto pasa porque efectivamente hay una falta de ejercicio de ciudadanía. Eso pasa porque hubo un lugar que se dejó. Y pasada la 125, el sector de productores, obtenida esa satisfacción, dejó ese ejercicio de ciudadano para volver a ser habitante. Y dejó ese espacio vacío. Y a mí me parece, voy a cerrar con esto, que esta es la gran lección que deja esta década perdida. Más allá de, como decía acá, todo lo que avanzó el sector, y uno dice, mirá, si con todo esto avanzó 100, pudiera haber avanzado 1000. Nosotros tenemos una necesidad enorme de estos avances, porque quiero advertirles que el nivel de desigualdad social que deja estos 10 años es terrible, porque ya no es una desigualdad social, es una desigualdad cultural. Y nosotros tenemos, porque una cosa es la pobreza y la indigencia, otra cosa es la exclusión. Cuando hay gente pobre, indigente, que está incluida y tiene valores, es más fácil, porque entonces cuando se empiezan a mejorar las variables económicas, esa persona puede tener la movilidad social porque tiene nuestros mismos valores culturales. Ahora, cuando esa persona está excluida, no tiene nuestros mismos valores culturales. Entonces la cultura del trabajo no cuenta. Y no solamente que no cuenta la cultura del trabajo, sino que cuenta sorprendentemente el hecho de decir, qué bien que estoy así. Me gusta vivir en una villa de emergencia basado en 4 planes sociales. Tremendo. Esta es la exclusión. El incluir y la gente dice, no, yo vivo acá y quiero ver cómo salgo lo antes posible de acá. Hemos generado en estos 10 años de esta guerra perdida gente que está contenta de vivir donde vive. Y por eso paga $1.200 el metro cuadrado en la Villa 31. Ojo con esto. Entonces nosotros necesitamos un trabajo fenomenal de compromiso ciudadano de todos. Porque no creamos que los dictadorzuelos de los cuales nos hemos salvado ahora no podrán repetirse en el futuro. Y para eso hay necesidad de un trabajo de toda la ciudadanía para no dar más cheques en blanco a nadie. Y nosotros sabemos que la única manera de no dar cheques en blanco es tener una ciudadanía militante en este concepto de ciudadanía. Atenta como vota, decidida a no callar ante hechos de corrupción, pero decidida también a trabajar en el lugar donde está, en pos de mejora de la calidad de comunidad. Los grandes países, las sociedades que hoy admiramos, las sociedades desarrolladas, no se han hecho de arriba para abajo, se han hecho de abajo para arriba. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué la Argentina genera la cantidad de dirigentes corruptos que genera, porque salen de nuestra sociedad. Y ayuda mucho a eso la indiferencia. Cuando dejamos lugares vacíos, aparecen los peores. Entonces tenemos que transmitir esto para nosotros y para la gente joven. Hacer política es una cosa muy buena. En la Argentina se ha transformado en algo muy malo por el nivel de corrupción que tiene otro país. Esta es una lección que dejan estos 10 años, que ustedes en el sector han sufrido muchísimo, pero que como consecuencia de lo que ha sufrido el sector, como bien decían acá, lo hemos sufrido todos. El sector ha cargado con esta infamia de la descalificación de oligarcas indiferentes, esto, aquello y demás. No porque no pueda haber quien lo es como lo hay en cualquier otro lugar de la sociedad,
sino porque ha descalificado a la gran cantidad de gente que es el sostén de las comunidades donde vive. Y creo que frente a esto ha habido una conducta de poco compromiso del sector que ha coadyuvado para hacer estas llaves, este mecanismo llave de cerradura ideal, que lamentablemente ha perjudicado no solamente al sector, sino al país. Y es parte de esta pesada herencia que, le repito, debemos recordar siempre como la década perdida, de la cual espero no nos olvidemos y aprendamos mucho. Muchas gracias.